Buenas tardes. El día de hoy le hablaremos sobre las fuentes fijas de contaminación ambiental, en este caso las fábricas de cemento, junto a los compañeros Dayana Jaramillo, Cristian Díaz, Juan David Domínguez, Estefanía Arce y quien les habla, Mayra Alejandra Cáceres. ¿Qué son las fábricas de cemento? Las fábricas de cemento, también conocidas como plantas cementeras, son instalaciones industriales dedicadas a la producción de cemento, un material esencial para la construcción de infraestructura como edificios, vías, puentes y obras civiles. Su importancia radica en el cemento, es un componente principal del concreto, uno de los materiales más utilizados en todo el mundo. La fabricación de cemento es un proceso intensivo tanto en recursos naturales como en energía, que implica la extracción, preparación y transformación de minerales mediante procesos físicos y químicos, que requieren altas temperaturas. Por ello, estas industrias tienen un papel significativo en el consumo de materias primas y en el impacto ambiental asociado, especialmente por las emisiones de CO2 generadas durante la calcinación. Bueno, a continuación tenemos el diagrama de flujo que contiene el paso a paso del proceso de fabricación de cemento, el cual inicia con la extracción de materias primas que se obtienen directamente de las canteras. Luego pasan a la etapa de trituración donde se reducen de tamaño. Si el material no queda bien, se vuelve a triturar hasta conseguirlo. Después siguen hacia la prehomogenización, que sirve para mezclar y dejar el material más uniforme. De ahí pasan a la fase de molienda, donde el material se pulveriza para facilitar su transformación en etapas posteriores. Y luego pasan a la etapa de la homogenización, que asegura que toda la mezcla quede uniforme y cuente con las características necesarias para avanzar con el proceso. Cuando ya está lista, la mezcla entra a la clinkerización, donde se calienta a altas temperaturas para obtener el clinker. Si este no cumple con los requisitos, el proceso retorna, pero si cumple, continúa la fase de molienda del clinker, donde se vuelve a reducir de tamaño y se mezcla con otros componentes y aditivos para obtener el cemento final. El cemento pasa a la fase de control de calidad, donde se verifica que cumpla con todos los estándares establecidos. Si cumple, sigue a la etapa de ensacado, que es donde el cemento es empacado en sacos, y luego a la etapa de almacenamiento. El proceso finaliza en la distribución, que es donde se envía a los diferentes lugares donde se va a usar o a los puntos de venta. Recursos utilizados para la fabricación de cemento. Las fábricas de cemento dependen principalmente de la caliza, que aporta carbonato de calcio, y de la arcilla, que aporta sílice, alumina y óxidos de hierro. También pueden usar materiales correctores como arena, escoria o bauxita, según la composición que se necesite. Para alcanzar las altas temperaturas del horno se utilizan combustibles como carbón de mineral, coque de petróleo o gas natural, aunque en los últimos años muchas cementeras han incorporado combustibles alternativos como residuos industriales, biomasa o neumáticos usados, reduciendo costos y emisiones. También el proceso demanda grandes cantidades de electricidad para operar molinos, ventiladores y sistemas de transporte. También requiere energía térmica para mantener la temperatura de los hornos y precalentadores. El agua se utiliza principalmente para enfriar equipos y controlar el polvo y las emisiones. Aunque no forma parte directa del cemento, es un recurso clave dentro de la operación. Por último, entre los principales equipos encontrados son los hornos rotatorios, molinos de crudo y de cemento, sistemas de filtro, ciclones, bandas transportadoras y sistemas automatizados de control que permiten una operación eficiente y segura. En este proceso industrial se producen principalmente tres tipos de residuos. Están los residuos sólidos, los líquidos y los gaseosos o atmosféricos. En cuanto a los residuos sólidos, estos incluyen materiales como el polvo del clicker, restos de caliza, escoria, lodos del sistema de filtración y empaques o desechos derivados del manejo de materias primas. Generalmente se generan durante la trituración, molienda y transporte de los materiales y requieren un manejo adecuado para evitar emisiones fugitivas y acumulación no controlada.
Por otro lado, tenemos los residuos líquidos que provienen principalmente de las aguas de lavado de los sistemas de enfriamiento y del control de emisiones. Estos pueden contener partículas finas, altas cargas de sólidos suspendidos o incluso trazas de compuestos químicos, por lo que deben tratarse antes de su vertimiento o reutilización. También tenemos los residuos atmosféricos, donde nos encontramos con dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre. El dióxido de carbono proviene de un proceso específicamente llamado descarbonatación. Este proceso es cuando se calienta la piedra caliza a una temperatura aproximada de 1450 grados centígrados. Bajo este calor, el calcio empieza a liberar partículas de dióxido de carbono o CO2. En el caso del óxido de nitrógeno, este proviene de las calizas y también de temperaturas muy altas, donde este empieza a evaporarse en presencia del nitrógeno atmosférico y del oxígeno, y esto hace que las partículas se conviertan en NOx, óxido de nitrógeno. En el caso del dióxido de azufre, estas se forman cuando se calientan las arcillas, pero en presencia solamente del oxígeno. La mayor parte de estos residuos atmosféricos van a la atmósfera. También tenemos los metales pesados, como el mercurio, el plomo y el arsénico. Estos vienen principalmente de materias primas como la arcilla, la caliza, y sin dejar a un lado los combustibles. Estos llegan a un proceso de colección llamado clinker, donde empiezan a altas temperaturas en el horno y estos se evaporan. Aunque los metales pesados, como son más densos, tienden a no evaporarse e incorporarse principalmente a parte de las materias primas. Bueno, los impactos al medio ambiente y la biodiversidad. La industria cementera genera impactos de gases de efecto invernadero, destrucción de hábitats, contaminación y erosión del suelo, impactos a la salud pública, contaminación acústica y del agua. Como bien sabemos, la industria cementera es una industria que depende mucho de los combustibles fósiles y genera emisiones atmosféricas de dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, material particulado y metales pesados, que ayudan a la degradación de la calidad del aire y el cambio climático. La producción de cemento afecta a la salud pública en la disminución, en la disminución de la fertilidad, en diversos problemas respiratorios, en la irritación ocular, enfermedades cardíacas, muertes prematuras y problemas y pérdidas auditivas, y también en el desequilibrio ecológico. El recurso hídrico también se ve afectado gracias a los efluentes de cemento y a las escorrentías de lodos que introducen sólidos suspendidos y elementos tóxicos en cuerpos de agua superficiales y subterráneas, perjudicando así los ecosistemas acuáticos. La industria cementera además contribuye a la contaminación acústica por medio de la explotación de canteras, de la molienda, el transporte de materias primas e insumos, generando ruidos persistentes que alteran a la vida humana y la vida silvestre. La normatividad aplicada a la industria cementera en nuestro país, podemos observarla, la ley 1931, las normas técnicas colombianas y algunas resoluciones que reglamentan la veracidad y la información que estas industrias brindan a las corporaciones y a las autoridades competentes. Para concluir, las fábricas de cemento son grandes contribuciones al daño del medio ambiente, ya que afectan principalmente componentes como lo son el agua, aire y suelo, sin dejar a un lado que el uso del clínker genera emisiones. Todo esto produce un agotamiento a nuestro ecosistema. Las fábricas podrían disminuir esto buscando otra clase de materia prima o refinando sus procesos para que estos no generen altas emisiones. No olvidemos que sobreexplotar los recursos naturales nos llevaría incluso a acabar con nuestra propia existencia. Y para finalizar, tenemos las referencias bibliográficas de las páginas que fueron utilizadas para dicha presentación.
Muchas gracias.